En esta clase voy a hablarles sobre algunas herramientas útiles para hacer programación, en particular las que utilizaremos en este curso, como Jupyter, Pluto, Git y GitHub o GitLab. Como recordatorio, en el repositorio del curso se encuentran instrucciones de cómo instalar todo este software para sistemas operativos GNU Linux y Mac OS y también para sistemas operativos Windows. Entonces, si quieren saber cómo instalar todo esto, lo pueden consultar aquí. Muy bien. Con lo que voy a empezar es con Jupyter. Jupyter, pues, es una interfaz como de cuaderno interactivo, muy útil para aprender programación. La forma de ejecutarlo, bueno, de abrirlo, ya que esté instalado, es simplemente abrir una terminal virtual y ejecutar el comando Jupyter Notebook. Y, bueno, debería abrirse su navegador predeterminado con una página de internet que accede a Jupyter Notebook. De todas formas, aquí está la página de internet a la que debemos ir. La voy a copiar y pegar porque la había cerrado. Y listo. Aquí se va a abrir el programa de Jupyter Notebook dentro del directorio donde hayamos ejecutado el comando de la terminal. En mi caso lo ejecuté desde Home y por lo tanto aquí estoy en Home. Y puedo entrar al repositorio del curso, a la carpeta 0, Introducción a la programación, y al Notebook 0.6, herramientas útiles para hacer programación. De acuerdo. Hasta ahora hemos visto tres formas de programar. La primera es usando un editor de texto para escribir nuestro programa y una terminal virtual para ejecutarlo. La segunda es usando una terminal virtual y un REPL, que es un bucle de lectura, evaluación e impresión, para escribir entradas o inputs y obtener salidas o outputs directamente en la terminal. Y la tercera es usando un IDE, un ambiente de desarrollo integrado. Hablando un segundito sobre los REPLs, en la clase pasada se me olvidó recordar que, bueno, estábamos hablando sobre cómo aprender programación y en particular, cuando estamos dentro del REPL de Julia, una forma de conseguir ayuda es escribir el signo de interrogación al principio de donde podemos escribir texto en la terminal. Y vamos a ver que esto de la izquierda, que estaba en color verde, decía Julia, ahora cambió a color amarillo y dice help. Esta parte de texto que se encuentra antes de lo que escribimos en la terminal se llama prompt. Igual antes de entrar al REPL de Julia, en este caso lo que está aquí se llama el prompt. Entonces ya que tenemos el prompt de ayuda, podemos escribir por ejemplo algún operador o el nombre de una función, darle enter y ver que nos habla sobre ese operador, nos da información y nos muestra unos ejemplos de cómo se utiliza. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una manera muy útil de cuando están usando el REPL de aprender algunas cosas de Julia con ayuda propia del lenguaje de programación. Y bueno, en el caso de Jupyter se puede hacer exactamente lo mismo, simplemente iniciando una celda de código, que observen que aquí es Julia, aquí está el logo de Julia, con un signo de interrogación, seguido de, si quieren, un espacio y, no sé, la función que quieran conocer, print, por ejemplo. Ahí está. Me da información sobre la función, me muestra unos ejemplos y listo. Ya. Se me había olvidado mencionar eso en la clase pasada. Pero dicho eso, cada una de estas tres formas, la de el editor de texto y la terminal virtual, la del REPL y la del IDE, tiene ventajas y desventajas y se ajustan a modos de uso distintos. Por ejemplo, la forma 1 es la más rápida y ligera computacionalmente hablando, pero requiere un puñado de conocimientos básicos sobre la terminal virtual, lo cual intimida a algunas personas, aunque no debería, pues realmente no es difícil. Es la más rápida y ligera porque las terminales virtuales generalmente, generalmente ocupan muy pocos recursos computacionales. En cambio, si abrimos un IDE, por ejemplo, tiene toda una interfaz de usuario gráfica que puede ser muy pesada y a veces tienen
navegadores, buscadores, un montón de otras funcionalidades extra añadidas que pueden alentar un poco la computadora. Entonces, lo más rápido y ligero siempre va a ser terminales virtuales. Pero pues la gente cuando abre una terminal virtual por primera vez en la vida, pues de pronto se asusta o piensa en lo que han visto en películas como de hackers con una pantalla así llena de números inteligibles, ininteligibles, etcétera. Pero la realidad es muy distinta. Realmente es fácil de aprender a usar y yo les sugiero que lo hagan. Un recurso muy bueno para eso es este libro que puse aquí, la Biblia de la línea de comandos de Linux y el Shell Scripting, que Shell es el lenguaje que se utiliza cuando se trabaja en la terminal, por lo general. Em, la forma 2 del REPL es muy ágil y dinámica, pero no hay una forma práctica de escribir programas largos y complejos directamente en la terminal a través de un REPL, por lo que realmente es más útil para escribir programas cortos y ver los resultados sin mayores complicaciones, ¿no? A veces cuando queremos hacer un simple cálculo, es mucho más rápido entrar al REPL y hacer el cálculo, no sé, 5,7 por decir lo que sea, que entrar a una terminal virtual, crear un archivo de texto que se llame cálculo.julia, escribir este, la operación, pedir que nos la imprima, guardar este archivo de texto y luego hacer Julia llamando al archivo de texto. Ahí está, 12. Obtuvimos el mismo resultado, ¿no? Pero haber entrado al REPL, hacer el cálculo, fue muchísimo más rápido. Entonces, a eso me refiero con que es más ágil y dinámica, pero no se puede usar para, bueno, no es buena idea usarla para programas largos y complejos. Por lo que es más útil para programas cortos eh, y para poder ver los resultados rapidito. La forma 3 del IDE es cómoda y pues, más o menos rápida, dependiendo de cuál IDE estén usando y las características de su computadora. Y a menudo ofrece muchas funcionalidades adicionales a las que puede ofrecer un editor de texto, como el navegador, el buscador, la corrección de sintaxis, no sé, diferentes formas de visualizar el código, etcétera. Aunque, bueno, también cabe resaltar que muchos editores de texto como Vim o Emacs se pueden personalizar al punto de prácticamente ser un IDE hecho a la medida. Pero aprender a usar un IDE, al igual que un editor de texto, de forma eficiente puede ser un proceso largo y algunos IDEs son programas pesados que difícilmente corren bien en todo tipo de computadoras. Entonces tampoco es ideal. Generalmente, la forma en que programemos dependerá de los métodos que empleen las personas con quienes colaboramos, nuestra experiencia previa programando, nuestras preferencias personales y posiblemente lo que indique alguna autoridad, como un instructor o empleador. En este curso introductorio de programación no desarrollaremos programas demasiado largos o complejos, por lo que para programar utilizaremos una herramienta útil que permite crear y compartir documentos de forma sencilla basada en la forma 2. Esto es Jupyter. Entonces, ¿qué es Jupyter? Jupyter es un software que permite crear cuadernos interactivos, llamados notebooks en inglés, que son archivos con terminación .ipynb. De una vez voy a cambiar esto así. Que se lee como IPyNotebook, los cuales combinan las funcionalidades de un procesador de texto, por ejemplo LaTeX o Word o bueno, también Markdown, con las de un REPL, este bucle de lectura, evaluación e impresión, de manera armoniosa y nos permiten programar en una gran variedad de lenguajes de programación. En particular aquí les puse una lista de todos los lenguajes de programación con los que se puede programar en Julia. Como pueden notar, son muchísimos. La manera de cambiar de lenguaje de programación es con con Jupyter quise decir. Todos los lenguajes de programación con los que pueden programar con Jupyter. La manera de hacerlo es a través de algo llamado kernels, que vamos a ver un poquito más adelante. Primero quiero hablarles de las celdas. Los notebooks de Jupyter se dividen por celdas, las cuales pueden ser de código o de texto. Por ejemplo, aquí, si mueven arriba o hacia abajo en las teclas de su teclado,
van a poder subir o bajar de celda. Estas celdas de código, estas son de texto, etc. Y dar clic en cualquier parte del texto o código del notebook revela la celda que hay debajo. Por ejemplo, si me voy aquí y doy clic, no sé, acá, me aparece aquí un marco negro y un borde azul del lado izquierdo que me dice, esta es la celda en la que se encuentra el texto al que le hiciste clic. Lo mismo con el código, ¿dónde está el código? Le doy clic y ya me revela, esta es la celda de código, que son un poquito más fáciles de detectar. Noten que si dan un clic en una celda de texto aparece un borde azul, mientras que en una celda de código aparece un borde verde. Aquí está. Más aún, si dan dos clics en una celda de texto, verán que aparece un fondo verde. Eso es porque estas celdas realmente están escritas en un código, en un lenguaje llamado Markdown, que es el que mencioné previamente. Le voy a dar doble clic a esta celda y, bueno, le di un clic más y se ve cómo se pone en verde porque estoy en modo editar código. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, dice, para volver a la celda de texto, teclea Control Enter. Entonces, déjenme mostrarles cómo voy a teclear Control Enter para que se muestre en pantalla. Control Enter. Oh. No sé por qué no se mostró. Pero, en fin, así es como volvemos a la celda de texto que conocemos. Esta es la manera de ejecutar una celda de código en Jupyter sin desplazarte de celda. Alternativamente, Shift-Enter ejecuta la celda seleccionada y después selecciona la siguiente, mientras que Alt-Enter ejecuta la celda seleccionada, crea una nueva celda debajo de ella y selecciona la nueva celda. Entonces, por ejemplo, Control-Enter, pues aquí no hace nada porque ya está mostrado el texto que se obtiene al ejecutar el código subyacente de Markdown. Shift-Enter lo ejecuta y me mueve hacia la próxima celda. Lo voy a mostrar desde aquí, Shift-Enter. Y luego Alt-Enter me crea esta celda de código abajo. ¿De acuerdo? Aquí puse una pequeña liga para Markdown, para quienes quieran investigar un poquito al respecto. Básicamente es un lenguaje que, usando cierta sintaxis, nos permite hacer cosas como escribir texto bonito, ponerle formato como itálicas y negritas, o formato como de texto de computadora, añadir enlaces o ligas a sitios web o a partes o a documentos de nuestra computadora y muchas otras cosas. Crear tablas, etc. Para crear una nueva celda debajo de la que esté seleccionada actualmente, hay que presionar el botón con el símbolo de suma arriba y a la izquierda de la pantalla, es decir, este de aquí. Voy a rápidamente ponerle negritas con sintaxis de Markdown a esto para que vean cómo se hace y les interesa aprender más. A la derecha de este botón encontrarás botones para cortar, copiar y pegar celdas, mover celdas para arriba y para abajo, ejecutar la celda seleccionada y después seleccionar la siguiente, o sea, dar clic en este botón que dice Run, es equivalente a hacer Shift Enter con tu teclado. Y además, más a la derecha hay un menú que indica el tipo de celda actualmente seleccionada. Por ejemplo, esta es una celda de Markdown. Pero si me voy acá y doy clic, la celda seleccionada es de código. Recordemos que cuando seleccionamos la celda, el borde aparece azul y cuando damos clic dentro del recuadro del código, cambia a verde. Bien. ¿Qué más? Bueno, este menú nos permite cambiar el tipo de la celda por otro tipo. Por ejemplo, si yo de repente quisiera que esto, en vez de ejecutarlo con Markdown, lo ejecutara con Julia, que es lo que tengo cargado en este notebook, daría clic aquí y le cambiaría a código. Que bueno, hace que se vea horrible. Pero déjenme regresarlo a Markdown.
ejecutarlo ahora con este botón y vemos que ejecutó la celda y me mandó a la siguiente y listo. Entonces las celdas son las unidades de los notebooks de Jupyter. Y como mencionamos, las podemos reacomodar, moviendo para abajo, moviendo para arriba, etc. Bien. Ahora vamos a hablar de los kernels. Los tres botones entre el botón de ejecutar celdas, este de aquí, y el menú del tipo de celdas, este de acá, tienen que ver con el kernel. El kernel de un notebook es la herramienta computacional que permite ejecutar el código escrito en un lenguaje de programación particular en las celdas de código del notebook. En este curso usaremos el kernel Julia 1.8.4, el cual pueden elegir en aquí la pestaña Kernel, damos clic, luego Change Kernel y luego elegimos Julia 1.8.4. ¿De acuerdo? Si no lo tienen seleccionado ya, selecciónenlo aquí. Y si ven que no aparece instalado, vayan al repositorio del curso y sigan las instrucciones para instalar iJulia, porque eso es lo que nos permite activar el kernel de Julia dentro de Jupyter Notebook. Está por aquí. ¿De acuerdo? Que bueno, para ahorrarles un poquito de tiempo es tan fácil como crear una celda de código. Ah, no, mentira. No, mejor si lean bien las instrucciones. Listo. Es importante que siempre se aseguren de usar este kernel en los notebooks que hagan del curso. Hasta arriba, hasta la derecha de la interfaz de Jupyter se muestra el kernel actual, en mi caso Julia 1.8.4, y se muestra debajo del logo del lenguaje de programación correspondiente. Entonces este es el logo de Julia y por eso aparece aquí arriba a la derecha, porque es el lenguaje de programación que tenemos cargado a través de este kernel. Al lado del nombre del kernel seleccionado aparece un círculo que indica el estado del kernel. El interior del círculo se vuelve negro cuando el kernel está en proceso de ejecución, como cuando ejecutamos una celda, y blanco, como aquí está, el relleno blanco, cuando no lo está. A veces el kernel se queda trabajando en un proceso demasiado largo o incluso infinito, como por ejemplo al ejecutar la siguiente celda de código. Ahorita no importa por qué esto se queda trabado, pero bueno, si ejecutamos esto, vamos a ver que este circulito cambió su relleno a negro y dice aquí kernel busy, o sea que está trabajando, ejecutando este código, pero bueno, este código nunca va a terminar. Entonces, el símbolo de asterisco que aparece del lado izquierdo de la celda, aquí, al ejecutarla, indica que ésta continúa en ejecución, al igual que el interior negro del círculo que indica el estado del kernel. El botón a la derecha de Run sirve para detener el kernel y el siguiente para reiniciar. Entonces vemos que aquí dice interrumpir el kernel, lo interrumpimos y nos sale un mensaje de error que dice excepción por interrupción y reiniciamos el kernel, que es algo así como reiniciar la sesión de este notebook de Jupyter. ¿De acuerdo? Y voy a quitar este output aquí en la celda, en la pestaña Cell, Current Outputs y Clear. Así lo quitamos. Bien. Entonces, este es ejecutar celda, este es interrumpir el kernel, este es reiniciar el kernel y este de aquí es reiniciar el kernel y después ejecutar todas las celdas del notebook. ¿De acuerdo? Más adelante, cuando veamos condicionales y ciclos en el curso, entenderemos por qué esta celda no paraba de ejecutarse y por qué lo tuvimos que hacer manualmente. Ahora, sobre cómo guardar nuestro documento, el botón de hasta la izquierda de esta fila de botones sirve para guardar el documento, lo que también se puede hacer presionando Control y la tecla S. ¿De acuerdo? Aquí lo acabo de guardar. Los documentos se guardan automáticamente cada cierto tiempo, pero aún así es recomendable no confiarse y guardar nuestros documentos manualmente con frecuencia para no perder trabajo realizado.
Hasta arriba de la interfaz de Jupyter, después del título del notebook, que en este caso es herramientas útiles para hacer programación, aparece cuánto tiempo ha transcurrido desde la última vez que se guardó el documento. Siempre dice last checkpoint y dice una hora específica o un mensaje un poco más vago, como hace unos poquitos segundos. Y aquí dice autoguardado, ¿no? Pero si yo doy control S, sale checkpoint creado ahora mismo. Bueno, ya por último, cuando necesiten una guía visual, pueden dejar el cursor sobre cualquiera de los botones de arriba para que Jupyter les indique qué es lo que hace ese botón. Si de pronto se les olvida o lo que sea, nada más dejan su cursor flotando un segundito y aparece un recuadro de texto con la descripción de ese botón. Ahora un ejercicio para ustedes es explorar las pestañas de Jupyter, es decir, las de aquí arriba, File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel y Help. Al parecer esta de widgets ahorita no aparece, entonces la voy a quitar. Investiga las funciones que aparecen aquí, experimenta y familiarízate con ellas. Para esto puede ayudarte la pestaña Help. ¿De acuerdo? Aquí aparecen, por ejemplo, atajos con el teclado, que son muy útiles de saber para trabajar más eficientemente, más rápido. Aquí aparece una ventana con ayuda sobre Notebook, ayuda sobre Markdown. Nos ponen el sitio de web de Julia, la documentación de Julia, los paquetes de Julia y otras cosas. Y también hay un pequeño tour de cómo utilizar la interfaz, si quieren hacer eso. Muchas de estas funciones son muy útiles al momento de programar, así que entenderlas bien y saber en qué pestaña ubicarlas o con qué atajo de teclado ejecutarlas, si se puede, mejor, facilitará mucho el trabajo que realices usando Jupyter. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una introducción somera a Jupyter y de ejercicio les queda familiarizarse más con lo que puede hacer. ¿Vale? Bien, en este momento no voy a hablar mucho sobre el otro tipo de cuadernos interactivos que utilizaremos, que es Pluto, porque esto lo vamos a usar más adelante. Pero bueno, así como Notebook lo abrí ejecutando Jupyter Notebook desde una terminal, Pluto se abre iniciando una sesión de REPL de Julia con el comando Julia y luego escribiendo este comando using Pluto y pluto.run paréntesis. ¿De acuerdo? Aquí similarmente se va a abrir un sitio web directamente en su navegador predeterminado. En este caso yo ya lo cerré, entonces voy a copiar la dirección que necesito. Y bueno, como ya me voy a despedir de Jupyter, la pego aquí mismo. Vamos ahí y listo. Aquí entramos a Pluto. Podemos crear nuevos notebooks, abrir notebooks y ver algunos notebooks de introducción, por ejemplo, a matemáticas básicas, interactividad, gráficas, un pequeño juego de la Torre de Hanoi, una paquetería muy interesante para hacer cosas interactivas con Pluto y pues una guía de inicio que les recomiendo revisar. Dice, aprende lo básico de Pluto en solo 10 minutos. Entonces, muy rápido. Aquí lo que hacemos es, nuevamente Pluto se abrió en Home, porque es el directorio en el que estaba cuando ejecuté Julia. Y entonces podemos navegar hasta nuestros notebooks. En este caso, los del módulo 2 son los que están escritos para Pluto. Tienen terminación JL, porque son programas de Julia, y no terminación IPyNotebook, como los notebooks de Jupyter. Y pues bueno, aquí podemos abrir cualquiera de estos notebooks, que lo haremos más adelante en el curso. Pero por ahora les recomendaría más bien abrir alguno de estos del inicio, sobre todo este de cómo empezar. No voy a adentrarme más en Pluto porque lo introduciremos un poco con más calma cuando empecemos a utilizar estos notebooks. Bien, ahora permítanme hablarles de Git. De hecho, no debí de haber cerrado esto porque seguía la presentación.
Entonces, la escritura de un programa y más generalmente el desarrollo de software, que ojo, software puede significar cualquier cosa que puedas reducir a datos. Por ejemplo, un libro lo podrías pensar como software si tienes un archivo de texto desde el cual se genere el PDF que se imprime para hacer el libro o para hacer la versión digital. Entonces, el desarrollo de software es un proceso altamente no lineal, como escribir un libro. Empezamos, hacemos correcciones, avanzamos con el código, nos damos cuenta de que algunas correcciones están mal hechas y hay que regresar algunas cosas a como estaban antes, o sea, retrocedemos. Luego seguimos avanzando, vienen más correcciones, más gente se involucra en el proyecto, etcétera. O sea, es muy complicado y altamente no lineal. No es tan fácil como empiezo mi proyecto de software, avanzo con mi proyecto de software, termino mi proyecto de software. No, más complicado. Y más aún si desarrollamos software en colaboración con otras personas, cada una de las cuales tiene una versión del software en cuestión que están modificando, el asunto se vuelve aún más complicado. Por lo anterior, resulta conveniente tener una herramienta que nos permita tomar capturas de software. Aquí estoy haciendo una analogía con capturas de pantalla de un celular o de una pantalla de computadora, por ejemplo. Entonces, resulta conveniente tener una herramienta que nos deje tomar capturas del software en el momento que deseemos, registrar dichas capturas en una línea de tiempo, de tal forma que podamos volver a ellas en el momento que deseemos, y llevar un control de las versiones del software que se estén trabajando en paralelo, siendo capaz de unir las distintas ramas divergentes en caso de ser necesario, como se muestra esquemáticamente en la figura 1, que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay un ejemplo de un software que va avanzando de derecha a izquierda y hay tres versiones diferentes que se están desarrollando en simultáneo, por ejemplo, por tres personas diferentes, podría ser, y cada una le hace avances y luego vemos que esta persona toma algo de aquí y lo trae para acá, luego esta persona fusiona los avances que hizo con su versión del software a la rama principal del proyecto y después esta persona hace lo mismo más adelante y ya nos queda una sola versión. ¿De acuerdo? Esto es una posible estructura de cómo se podrían ver las capturas de diferentes versiones de un software cuando lo estamos desarrollando. Para eso existe Git, que abrí la página aquí. ¿De acuerdo? Y aquí está la documentación de Git, el manual de referencia, el libro. Recuerden, hay que leer los manuales, revisar la documentación cuando tengamos dudas. Y después usar buscadores de internet y después foros de preguntas como último recurso. Git es un software libre y de código abierto capaz de hacer todo lo anterior y más, por lo que se le conoce como un sistema controlador de versiones. En la terminología de Git, las capturas de software se llaman commits. La línea del tiempo que lleva el registro de los cambios hechos al software se llama repositorio y las ramas se llaman, no, esas se llaman ramas o branches en inglés, pero es lo mismo. Entonces, muy intuitivo el nombre. Como ejercicio, tienen que entrar a la página de Git y explorar la documentación. ¿De acuerdo? Ahora, ya tenemos nuestro controlador de versiones, Git. Git tiene comandos para iniciar una línea de tiempo o un repositorio, hacer commits de nuestro software y tomar esas capturas de pantalla. Y tiene otras funcionalidades para combinar código con el que estén trabajando otras personas del mismo repositorio, etc. Pero, ¿qué pasa si programamos alternando entre varias computadoras o si colaboramos con otras personas? Pues idealmente, para no tener que siempre recurrir a nuestro repositorio localmente en nuestra computadora, nos gustaría tener un servicio de nube en donde podamos sincronizar nuestro repositorio junto con todos los archivos que componen nuestro software. Dos de los proveedores más populares de este servicio son GitHub y GitLab. Ambos proveen el servicio de crear repositorios públicos y privados de forma gratuita, y la mayoría del software de código abierto que se desarrolla en el mundo hoy en día se hace a través de estas plataformas, utilizando por supuesto Git. Por lo tanto,
es importante familiarizarnos con estas herramientas. Para más información, les sugiero que consulten la presentación que está disponible en este repositorio. Aquí la acabo de descargar, si le dan clic ahí. Esta presentación la hizo mi hermano en su universidad cuando estudiaba Ciencias de la Computación hace unos años, pero pues la donó al repositorio del curso. Entonces aquí viene un poquito más explicado. Y pues también vienen tutoriales en línea que son muy buenos para aprender a utilizarlo, incluyendo algunos que son videos de YouTube. Bien. También recuerden que, como incentivo para que aprendan a usar Git, que se usa muchísimo hoy en día, y que es útil no solamente para hacer proyectos colaborativos, sino también proyectos personales, como trabajos de investigación, tesis, proyectos complicados, etc. Entonces, como incentivo para que aprendan a utilizar Git, ya les comentamos que si usan Git y ya sea GitHub o GitLab para hacer proyectos, para entregar sus tareas individuales del curso, daremos una décima extra. Y si utilizan Git y GitHub o GitLab para hacer los proyectos colaborativos del curso, 2 décimas extra. Entonces, pues, háganlo. Y también les dejé un video que les recomiendo para introducirse a Git. Sin embargo, el uso de Git y GitHub o GitLab para hacer sus trabajos en este curso es totalmente opcional, ¿vale? Les daremos puntos extras si aprenden el uso básico de estas herramientas y las utilizan para tareas y proyectos. Aquí voy a agregar lo de tareas y proyectos. Pero pues realmente es opcional. Para cerrar la clase, aquí hay unos recursos complementarios, como este libro que les comenté acerca de la terminal virtual en Linux y también aplica mucho para Mac. La presentación de Git que les acabo de mostrar y el video de Aprende Git en 15 minutos, que les recomiendo mucho que vean.